Bienvenidos un día más al canal. Bueno, como os comenté, hoy voy a hacer como un simulacro de la presentación del Practicum 2. Algunos ya lo sabéis porque ya lleváis mucho tiempo siguiéndome, que hice le decimos Practicum, pero en realidad son prácticas y trabajos que tenemos que entregar sobre esas prácticas. En mi caso de neuropsicología en una fundación que tenía convenio con el Instituto Guttmann de Barcelona. Yo estuve rotando por diferentes servicios, estuve unos días en Instituto Guttmann, bueno, la parte que tiene convenio con Instituto Guttmann, y he estado otros días pues en planta, que es lo que a mí más me gusta, otros días he estado en consulta externa, que le llaman EAI-ATC, y en teoría tenía que haber estado también con pacientes psiquiátricos, porque hay un apartado que le llaman la IAR también, como es una fundación, tiene varios servicios, todos ellos lo llevan neuropsicólogos, pero al final los pacientes psiquiátricos por tiempo no toqué y estuve más pues en la parte de planta, que es, bueno, como ya os he dicho, es la que más me gusta. Esto es el OBS, no es lo más bonito, tampoco es que sea yo aquí una chacola edición y estas cosas. Y ahora os voy a abrir el PDF de presentación. Os explicaré un poco qué es, evidentemente, cómo hice yo las prácticas, que eso evidentemente pues no creo que os interese mucho, pero sí cómo he enfocado yo la presentación. Tened en cuenta que esto es autodidacta, así que sea lo que Dios quiera. Bueno, evidentemente la presentación, yo siempre he puesto el logo de la universidad porque queda un poquito, pues la parafernalia queda más estético. Aquí tendría que ir nombre y apellidos y el nombre de la profesora de vuestra aula. Hay gente que ha puesto el nombre del profesor también del centro. Aquí, en este, yo lo que he hecho es agradecimientos antes y luego pues poner la diapositiva. En el TFG te piden que los agradecimientos lo hagas después. A mí la tutora del Practicum 2 pues nos ha dejado un poco más libre, ¿vale? Pues lo típico, primero que todo me presento, bueno, no sería así, más bien sería me presento, me llamo Miriam tal tal, soy estudiante del grado en psicología en la UOC y hoy voy a hacer mi defensa del Practicum 2 en neuropsicología en la Fundación X, en mi caso. Primero que todo, agradecer el tiempo tanto a los profesores como al tribunal, como a mis compañeros a visionar mi defensa. Dicho esto, os explico mi experiencia o procedemos a la presentación, ¿vale? Más o menos palabras así, es lo que se suele utilizar, ¿vale? Yo a veces, ya sabéis que os doy mucho, tengo mucho con el dicho esto, es algún vicio que tengo y hay que quitárselo, pero es que me cuesta mucho, o con el vale. El vale me ha costado muchos vídeos quitármelo, ya alguna vez me decía, eso has dicho no sé cuántos vale, pero bueno, son dejes que se tienen y se tienen que ir trabajando. Bueno, una parte que nos pedían eran los servicios que se ofertaban en el centro, los hubiéramos tocado o no. En este caso, yo lo que explicaba básicamente era los servicios que habían y lo enlazaba con que se hicieran una imagen de cómo era la estructura del edificio. Es decir, en mi caso, pues yo explicaba, estructuralmente el centro consta de 3 edificios, 2 están ubicados en tal zona, el otro en otra zona. Estos dos, el primero se dedica a estas funciones, el segundo a X funciones con X tipo de pacientes y el tercero. Siempre segregando si es un centro que tiene diferentes tipos de poblaciones diana. Y si todas es para el mismo tipo de población diana, pues eso lo dices antes. En este caso, pues el mío eran 3 edificios, 2 estaban ubicados en una población, el otro estaba en otra población y pues bueno, disponía pues esto, la parte de Instituto Guttmann y que era una parte chiquitita, pues estructuralmente era la parte de abajo de la YAR. Luego el edificio principal era donde estaba EAI-ATC, la parte de residencia y la parte de arriba, que eran 4 plantas, la zona de sociosanitario, teniendo en cuenta que en la última planta había una ala para pacientes con riesgo de fuga, con demencia tipo Alzheimer, alguna demencia mixta, pero eran pacientes con riesgo de fuga, por ende tenían que estar un poco más controlados. Podéis enfocarlo por aquí. Bueno, aquí lo enlazas también pues arquitectónicamente, bueno, en este caso las funcionalidades, yo explicando un poco, luego seguía con esto, en este caso pues hice la primera explicando servicios, pero ya directamente rápido pasaba a esta para que vieran. Luego te preguntan el rol del alumno y tus habilidades, es decir,
qué es lo que has estado haciendo evidentemente en el centro durante esas prácticas, qué habilidades tú has trabajado y qué habilidades tú crees que has podido mejorar y cuáles te quedan por mejorar. En mi caso, pues yo explicaba, pues he podido hacer observación, luego me han dado posibilidad de administrar pruebas, aquí yo decía las pruebas que yo he podido administrar y luego que yo he podido asistir a reuniones. Bueno, de hecho ya os expliqué que había estado en IATC en alguna reunión y explicaba pues qué se trabajaba en esas reuniones. Bueno, eran los pacientes de consulta externa, hacíamos revisiones de casos, pues el médico y el neuropsicólogo valoraban si algún paciente, pues más bien esto, la parte médica, había que subir o bajar dosis, recordar lo peligroso que es eso. Los alumnos y el neuropsicólogo solo consulta para informarse, pero es el médico quien decide. Pero como es un equipo, pues hay que estar informados todo de referente. Si había alguna anomalía, si había que cambiar y hacer seguimiento de en vez de un año cada 6 meses, pues todo esto los tenía que ir explicando en la parte de reuniones. Bueno, como he dicho, administración de pruebas, las pruebas y sobre todo para qué sirve cada prueba, sin enrollarte mucho, ten en cuenta el tiempo. Y el tema pues de observación, los casos que yo había podido observar y más o menos si yo consideraba algún caso pues curioso de comentar y lo explico por encima en este apartado. En mi caso yo lo he montado así teniendo en cuenta las preguntas que nos hacen. Tutorización, es decir, cómo me he sentido yo en la tutorización, en el centro, si ha habido feedback, si te han tenido más como ficus, que le digo yo, te han tenido un ficus ahí y no has podido hacer nada, si te han integrado dentro del equipo, en mi caso pues yo las dos prácticas he tenido muy buena suerte con el equipo, y las ventajas de la tutorización, inconvenientes, es decir, en mi caso pues las ventajas es que había bastante feedback, que tenía reuniones, que he podido rotar por diferentes sitios. El inconveniente también era el tiempo de tutorización porque al estar yo en mi caso más tiempo en planta, mi tutor llevaba IATC, entonces bueno, pues no podía estar tanto tiempo con el tutor, pero lo compensaban con reuniones, ya no solo en IATC a las que podía asistir, sino que yo tenía normalmente casi cada día 5 minutos me pasaba para hablar con él, me preguntaba cómo me había ido. Más o menos tenéis que desenvolupar pues cosas así relacionadas. Después os comentan, y es muy importante, que tenéis que buscar un artículo. Yo en este caso este lo encontré en Dialnet, me parece que fue el buscador de Dialnet, yo lo recomiendo porque está bastante bien y es muy fácil de utilizar. Y busqué pues relacionado con las prácticas. Espero que me escuchéis más bien porque tenemos música de fondo, como siempre. Pero bueno, y entonces pues yo me leí el artículo, evidentemente, cogí los puntos más importantes y antes de la presentación me repasé otra vez el artículo para poder, teniendo en cuenta todo esto, leer un poco como apoyo y poder explicarlo. En mi caso, pues cogí pues, el DCL. Como el DCL puede ser indicador de, dependiendo qué sub clasificación y según qué sintomatología puede hacer que, pues bueno, aquí lo que explicaba, que según si es tipo amnesia o no, puede desenvolupar en un tipo pues de Alzheimer, bueno, el Alzheimer, o no, y en las clasificaciones que se han encontrado y que se han realizado en base a esos estudios. Lo explicaba un poco por encima y tal. Podéis preguntarle, inciso, al profesor si podéis editar la presentación porque en algún momento es normal que os quedéis con un o grabéis 20.000 veces el vídeo. Entonces, eso se lo podéis probar si sabéis utilizar o medianamente utilizar un editor, preguntárselo al tutor. Hay profesores que sí, hay profesores que os dirán, no, no, toda una grabación. Bueno, pues ya sabemos lo que hay. Ensayo, error y si hace 20 vídeos, pues 20 vídeos hasta el que veas bien. Yo hice dos PDFs, el estudio este es del Hospital San Vicente y lo hicieron pues hace unos años. Consideraciones finales. Aquí si hay alguna pregunta que me quede colgada, porque ya hemos hablado de habilidades, hemos hablado de tutorización, las funciones del centro, la población diana del centro, estructuralmente cómo hay. Básicamente estas eran las preguntas que yo he ido respondiendo y sobre todo también un artículo relacionado con las prácticas y bueno, en general pues aquí yo lo que hice es comparar el Practicum 1 con el Practicum 2, es decir, las funciones que había hecho en cada Practicum, las pruebas que había administrado
y había comparado las funciones porque el otro centro era un centro sociosanitario que también tenía residencia y pacientes con riesgo de fuga y PADES, que son los paliativos, y también comparé la tutorización y las funciones y las pruebas protocolarias que se pasaban en este centro. Básicamente, la presentación es esto, son de 15 a 20 minutos. A mí me ocupó, ya he hecho algo que no tenía que hacer, bueno, da igual. Mi presentación ocupó unos 17 minutos o así aproximadamente. Y dentro de lo que cabe me ha ido bien. De hecho, todavía hasta que no tenga las notas todas, no lo voy a decir, pero ya me han dado la nota final, cosa que en teoría es para el día 2, pero no la han adelantado la tutora al 31 y tengo aprobadas las prácticas y bueno, más o menos en la misma línea que el Practicum 1. A mí lo que ahora ya, como siempre os he dicho, lo que me interesa es las dos asignaturas, terapia conductual y evaluación clínica en adulto, que es la que me da miedo. TFG puede cambiar un poquito la nota en base a la presentación y en base a un documento que hemos tenido que enviar respondiendo al tribunal. En mi caso han sido, por suerte, solo 2 preguntas, defendiendo pues la parte de análisis de datos, que era la que tenía más floja, pues ahí es donde me han preguntado. Lo otro, pues nada. Es lo que toca. Hay compañeros que le han hecho 4 preguntas, que para mí, claro, son 4 preguntas. Dices, bueno, no es mucho, pero cuando ya has entregado todo, tener que. Pero bueno, es lo que toca, es lo que se pide y es lo que se contempla en el plan docente. Bueno, dicho esto, no me enrollo más. El próximo día os pegaré la brasa con el TFG y la información, más o menos irá de la misma línea la explicación que os voy a dar. Y nada, después de ese siguiente vídeo os colgaré los resultados de las notas y esperemos que vaya bien y os pueda decir, ¡ay, ya tengo pagado! Y voy a pagar el certificado de tramitación de título y ya me puedo colegiar. Bueno, pues nada, a rezar, el que sea creyente que rece, el que no, pues mira, a poner velas o lo que sea. Nos vemos en el próximo vídeo.